一体何なんだ。メヘリット。キメロリーマス。 Now there is no hope. La ceremonia de ingreso había culminado en una nota de tranquilidad, sobre todo comparándola al auténtico desastre en el que se podría haber convertido en el peor de los casos. Rudius Greyrat continuó con su marcha hasta llegar al dormitorio que su amigo Cliff Grimore tenía asignado en el campus universitario. Y al verlo, creyó que aquel parche que comenzó a usar para bloquear la visión de un ojo demoníaco cuya habilidad le abrumaba, le quedaba ciertamente bien. Cliff no era una persona alta o fornida, pero su parche imponía respeto. Como solía ser el caso, ambos se pusieron al corriente sobre los acontecimientos. Ariel nos deja, pero en su lugar el hijo del primer príncipe llega. Ya puedo sentir problemas en el horizonte. A diferencia de la princesa cuando vino aquí, da la impresión de ser un rehén político de Ariel para mantener al primer príncipe a raya. Así que no seas muy duro con él. Minutos más tarde, ambos se dirigieron al laboratorio de Cliff en la universidad para recuperar 3 pesadas cajas, de las cuales 2 Rudius se encargó de cargar, y procedieron a alejarse del campus. Su destino era las afueras de la ciudad, por lo que abordaron un carruaje junto a las cajas. ¿Cómo se encuentra el pequeño Clive? Bien, aunque llora por las noches y demanda un montón de mi atención. Me recuerda a mi propia infancia. Oh, cierto. Fuiste criado en un orfanato, ¿no es así? Sí, la mayoría de los niños allí fueron abandonados por sus padres, pero hay algo especial sobre criar y educar a tu propio hijo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Me impresionas, Cliff. De verdad te has convertido en todo un padre. No, me falta mucho. Luce como si estuviera haciendo un muy buen trabajo porque Lise se encarga de casi todo. Ella tiene experiencia como madre. Sí, pero... comparado contigo, yo... Criar a un niño viene en muchas formas, Rudius. En tu caso, tus esposas y maids ayudan. Y tú haces lo que es requerido de ti. No hay razón para que te sientas mal por tus ausencias por misiones. Desde mi perspectiva, tú eres quien lo tiene más duro, ya que no puedes estar todos los días con tus hijas y verlas crecer con atención. Las palabras de Cliff animaron a Rudius, y entre las novedades respectivas a Cliff, él mismo había aprobado un examen para ser reconocido como sacerdote de Milis. El próximo año se graduaría y su intención era la de retornar a Milis a reencontrarse con su abuelo, el Papa, tras tantos años sin verlo. Y al oírlo, los pensamientos de Rudius inevitablemente se dirigieron a otra dirección. De acuerdo a mis predicciones, basadas en lo que sé gracias al diario, el regreso de Cliff a Milis marcará el inicio de otra batalla contra el dios humano y sus apóstoles. Aunque sea una mera conjetura de mi parte, debo estar preparado. No lo dejaré ir solo. Tras atravesar la gran puerta de la ciudad de Sharia, pagaron al cochero y continuaron a pie hacia el sureste hasta alcanzar el complejo de oficinas, antaño la choza en la que habían trabajado creando la armadura mágica, protagonista de la batalla contra Orsted. El lugar estaba cercado para evitar la invasión de indeseados curiosos. ¿Sabes? Cuando nos hablaste a Sanova y a mí sobre el dios dragón, me di cuenta. Pero realmente nos estabas mintiendo entonces. Sí, creí que nada de lo que dijera
podría convencerlos sobre la existencia de su maldición. No te culpo. Esa maldición es tan fuerte que no puedo dejar de temblar cuando lo tengo frente a mí. De hecho, ya mismo estoy temblando un poco ante la sola idea. Tras deslizar la llave y abrir la puerta, ambos se encontraron con la figura de Orsted sentado frente a un largo escritorio de lujosa madera. La expresión en su rostro era la usual, una aterradora, y al verlo, a Cliff se le congeló la sangre. Así que eres tú, Cliff Grimoire. Sí. Así es. Debe ser difícil para ti cada vez que vienes. ¿Qué quieres decir? Las palabras de Orsted no estaban implicando nada más allá del significado literal y directo de las mismas, pero su maldición causaba terror y desconfianza en los demás, sin importar cuán racionales fueran. Señor Orsted, encarguémonos de esto sin demora. Hoy le trajimos 3. Muy bien. Sobre el escritorio, Rudius y Cliff depositaron las 3 cajas que habían traído consigo. Orsted abrió una y extrajo de su interior un yelmo. Las otras 2 cajas tenían también yelmos en su interior con diseños ligeramente diferentes y colores completamente distintos. Al colocarse el primer yelmo, Rudius creyó que lucía sospechoso con únicamente eso en su cabeza, sin el resto de una armadura. De hecho, Orsted se veía más aterrador aún. Y bien, maestro Cliff. No está bien. Es incluso peor. Orsted continuó probándose los yelmos y Rudius siguió empleando la reacción de Cliff como métrica para concluir si alguno de ellos tenía cierto efecto sobre la poderosísima maldición del dios dragón. Y al culminar las pruebas, la opinión de Cliff fue que el tercero era el yelmo que había dado más resultado. Además, basado en los métodos que había utilizado para diseñarlos, parecía ser que el mana en sí mismo contenía la maldición, provocando con el primer yelmo que su incorrecta manipulación incluso amplificara la misma. ¿Qué? ¿Su mismísimo mana está maldito? Así es. En el momento en que Orsted... quiero decir, el mana de Lord Orsted entra en el campo de visión de alguien, la maldición se activa. Al menos, así parece. Tiene sentido. En el palacio de Asura, fue su abrumadora sed de sangre lo que le delató primero. ¿Y si lo cubrimos por completo con algo? Ciertamente, si lo encierras en una caja sin aperturas, entonces su maldición no se activará. Pero eso no soluciona nada. Durante todo el último año, muchos experimentos habían sido llevados a cabo con la intención de reducir el efecto de la maldición del dios dragón, basados en los resultados que Cliff había obtenido manejando la maldición de Elinalais. Ciertos avances habían sido conseguidos, como la capacidad de identificar la cabeza de Orsted como fuente principal de su maldición, indicándoles que un artefacto para la misma, un yelmo, por ejemplo, era la dirección a seguir. Tras tantas pruebas, con este último yelmo la maldición se suaviza un poco. Aunque, si Orsted diera un paseo por la ciudad, aún así los niños llorarían y los perros le ladrarían y los caballos enloquecerían, dando vuelta a los carruajes.
Sin embargo, tal vez consiga alivianar un poco la actitud de Sylphie y Eris respecto a él. Antes le odiaban como si hubiese matado a sus padres, pero ahora se sienten, bueno, digamos que sienten repudio. No es suficiente, pero al menos pueden percatarse de que se trata de una maldición. Fue durante nuestras investigaciones que Cliff se dio cuenta de la naturaleza de la maldición de Orsted y el por qué les mentía a él y a Sanova. Eso marcó un importante paso hacia adelante. Aún queda mucho terreno que cubrir. Para empezar, el tamaño del yelmo de Orsted es 2 veces más grande que su cabeza. No tiene entradas de aire y no se puede ver al exterior, lo que significa que debes aguantar la respiración al usarlo, y tampoco puedes oír ni comunicarte. Bien, volveremos en un mes con nuevos artefactos. Muy bien. Realmente te esfuerzas por mí. Cliff Grimoire, nunca imaginé que poseyeras semejante talento. Oh, sí, soy un genio, después de todo. Orsted estaba impresionado profundamente ante los logros conseguidos por la investigación de Cliff. En sus incontables loops temporales, al principio intentó lidiar con su maldición, pero tras años de fracasos terminó dando por hecho que era imposible. La próxima vez que Orsted inicie un nuevo loop temporal, contará con esta información y convencerá a Cliff. Aunque, ¿qué hay de mí? ¿Estaré acaso en el próximo loop? Orsted, él mencionó que yo no estuve en ninguno de los anteriores. Dudius había quedado sumido en aquellos pensamientos, al punto en que no se percató de que Cliff había abandonado la oficina, sin importar cuánto racionalizara que se trataba de una maldición. El cuerpo de Cliff seguía creyendo que era un enemigo mortal. Sí, ¿qué sucede? Realmente aprecio esto. Gracias, Dudius. Tal cumplido le trajo una sonrisa de oreja a oreja al mago. No me agradezcas. Es extenuante emocionalmente tener que continuar con todo esto cuando toda mi familia se opone. Además, si conseguimos que puedas ir a donde te plazca, entonces molestaré aún más a Hitogami. Lo hago por mi propio beneficio. Como tú digas. Cuando nuestro CEO, el presidente Orsted, ya no tenga que lidiar con su maldición, la corporación Orsted se alzará a la categoría de compañía mundial. Sí, así es. Al abandonar la oficina, Dudius se dirigió a la armería, a metros de la misma. Allí se colocó su armadura mágica Mark II de 3 piezas. La Mark II podía ser usada debajo de la túnica y lucía ligera, pero dado que fue construida con su magia de tierra altamente comprimida, era increíblemente pesada. Sin embargo, cuando se la colocaba, Dudius le inyectaba magia de manera constante para moverse, haciéndola una parte de sí mismo. Luego, Dudius y Cliff regresaron a la universidad, y mientras este último se dirigió a guardar los yelmos, el mago fue a ver a Sanova. Claro que primero golpeó la puerta, como hombre que aprende de sus errores. Pero cuando entró, una imagen lo descolocó. Julie se encontraba en el suelo, agarrándose el vientre, y parecía que estaba herida. Sanova, quien estaba tratando de discernir qué hacer ante una situación que parecía haberse desatado apenas 1 o 2 minutos atrás, miró a Rudius y pidió ayuda.
Rudius no tardó en comprender qué era lo que realmente sucedía. Julie ya era una señorita y por tanto llamaron a Lady Ginger para que se encargara de atenderla. Mientras Cliff, Rudius y Sanova almorzaban en el laboratorio de este último, el mico preguntó por el estado actual de la Mark II. No está mal. Fui capaz de detener el ataque de un enorme monstruo con ella. Sin embargo, creo que su performance necesita ajustes. Contra monstruos está bien, pero será duro el enfrentar esgrimistas. Para reducir su tamaño, sacrificamos su capacidad regenerativa y defensiva, entre otras. Muchas versiones habían sido diseñadas por el grupo de amigos, considerando en parte las misteriosas técnicas compartidas por el dios humano en la Mark I. Pero el tratar de replicarlas significaba que serían incapaces de reducir su tamaño a algo como la Mark II. Entre los intentos, ciertos desafíos surgieron. Por ejemplo, al redistribuir los círculos mágicos grabados en las placas de las armaduras, si Rudius pisaba a fondo el acelerador con su mana, entonces las piezas se destruían. La miniaturización presentaba retos que implicaban alterar el enfoque de la investigación. Las próximas versiones incluyeron un peto con círculos para que la misma sea capaz de lidiar con un mayor flujo e intensidad de mana, alzando las capacidades de la misma de un esgrimista avanzado a uno de rango santo en términos de aura de batalla o Toki. Pero Rudius quería más. La pregunta era: ¿cómo diseñar una armadura del tamaño de la Mark II capaz de manejar más mana para que él pasara de las capacidades de un espadachín de rango santo a uno de rango real o incluso más allá, sin que la misma se rascara en 1000 pedazos? Bueno, supongo que no queda otra opción más que continuar empleando la Mark II mientras avanzamos con las investigaciones. Maestro, ¿y qué hay de la Gatling Gun? Demasiado letal. Creo que la usaré en ocasiones muy específicas. Orsted me ayudó a simplificar su diseño, por lo que descarga 10 cañones de piedra casi en simultáneo. El dios dragón me enseñó que será mi contramedida para los espadachines del estilo del dios del agua. Como saben, dicho estilo deflecta los hechizos de los magos, pero mi Gatling Gun los abruma. Con 10 proyectiles en simultáneo, parece una escopeta. Aunque Orsted mencionó que los espadachines de rango real en adelante serán capaces de lidiar con ello. Últimamente me he enfrentado a oponentes más débiles que yo, pero no sé cuándo aparecerá un contendiente increíblemente letal. Necesito más poder. Por cierto, este evento respecto a Julie lo hace oficial, ¿no? Su capacidad mágica no parece crecer más, sin importar cuánto entrene. Es hora de iniciar nuestro plan para vender nuestros libros y figuras Supard. Tenemos financiación gracias en parte a la princesa Ariel, así como un taller en el reino de Azura. Pero no poseemos conexiones con mercaderes. Ariel está sumamente ocupada y su coronación está próxima. Pedirle que nos presente a algunos mercaderes ahora es... Bien, será mejor que lo pospongamos por ahora. La conversación retornó a las ideas que tenían para los futuros diseños de las armaduras mágicas y tras comer continuaron trabajando en ello hasta que la hora de despedirse por aquel día arribó. Rudius se encontró con Roxy y Norn hablando sobre las lecciones de aquel día. Ambas parecían finalmente llevarse bien. La incomodidad entre ellas había desaparecido y eso alegró enormemente al mago. Retornaron a casa juntos.
Bienvenido a casa, Rudy. Roxy, Nor, ¿teníamos planes para que te quedaras hoy? No, pero oí que la señorita Ariña se quedaría aquí, así que decidí venir a echar un vistazo. ¿Acaso está añadiendo a otra chica a su harem? ¿Qué tiene para decir la señora Eris sobre esto? Ella clamó posesión sobre Ariña. Oh, así que de eso se trata. Al entrar al hogar, Aisha presentó el nuevo uniforme de Ariña. Se trataba de uno de los uniformes de Lilia, modificados para que la princesa Feral tuviera prendas acorde en mejores condiciones. Aisha declaró que haría buen uso de Ariña en las tareas del hogar, y esta última parecía bastante animada, descendiendo las escaleras de manera danzante, agitando su falda de un lado a otro. Aquella visión fue suficiente para convencer a Norn de que todo estaría bien, aunque seguía resultándole desconcertante tal alegría ante circunstancias semejantes. Tras ello, toda la familia Greyrat compartió mesa en una cena numerosa. Luego, Rudius tomó un baño con Eris. Su barriga había crecido bastante en los últimos meses. Más tarde, el mago dio lecciones mágicas a Norn y Aisha, y él y Sylphie arroparon a Lucy para que duerma. También, Rudius tuvo una breve conversación con Lilia concerniente al futuro de la Madame Zenith, pero la situación en torno a ella no parecía cambiar. Después, él se sentó a contemplar a Roxy amamantando a Lara. La escena le hacía sumamente feliz. La noche cerró con Sylphiet y Rudius teniendo acción nocturna desenfrenada hasta que el cansancio les venció a ambos. Había sido un día satisfactorio, productivo y toda una muestra de qué era por lo que estaba luchando. Con amigos y familia semejante, Rudius sabía que lo daría todo, sin importar a quién tuviera que plantarle cara. De momento, debía descansar, porque a partir de la mañana próxima, se la pasaría entrenando cada día bajo la tutela del poderosísimo dios dragón Orsted. Me haré más fuerte por todos nosotros.